Estáis ante una de las bicis de cross country más importantes y vendidas del planeta. La Orbea Oiz es uno de los modelos que ha permitido a Orbea crecer hasta lo que es hoy en día, así que su actualización es uno de los mayores retos para ellos, especialmente en un segmento en el que el nivel de evolución de las bicicletas parece estar cerca de tocar techo. Sin embargo, toda la OIZ 2027 es nueva e incluso visualmente es una de las actualizaciones que más cambios trae de su historia. ¿Qué han hecho para mejorar una bicicleta que ya funcionaba bien en el mercado? Pues simplemente atender a las peticiones de sus usuarios. ¿Queréis más fiabilidad? La tenéis. ¿Queréis más rigidez? La tenéis. ¿El flat mount plantea más problemas que beneficios reales? Pues fuera. Y, muy importante, a la vez no ha perdido nada de lo que la ha hecho popular. Sigue siendo ligera, mantiene casi intacta su acertada geometría, su estética es tan atractiva o más que antes, la personalización Mayo es más potente que nunca y sus precios siguen siendo competitivos. Este es uno de esos test que vale la pena ver con calma. Vamos con ello. Antes de entrar en los detalles, hay que entender una cosa. Las bicis de cross country actuales están muy cerca de la madurez. Orbea lo reconoce abiertamente. En geometría, peso y cinemática ya no hay saltos fáciles. Hace años, pasar de 100 a 120 milímetros, abrir el ángulo de dirección o integrar una tija telescópica era un cambio enorme. Ahora todo está mucho más ajustado. Así que mejorar una bici como la OID exige buscar rendimiento en zonas mucho más concretas. Vamos con las cosas que afortunadamente no cambian. La Orbea Oiz sigue siendo ligerísima. El cuadro de la versión OMX pintado en talla M pesa 1.474 gramos reales. Eso significa que es incluso unos gramos más ligero que la anterior. Sigue habiendo una versión de carbono OMR que pesa unos 170 gramos más y que permite dar vida a montajes más económicos, manteniendo la misma estética y geometría entre ambos. De hecho, el cuadro podría haber sido más ligero. Orbea trabajó en su fase final con tres cuadros de pesos diferentes. En los test de campo hechos con su equipo, el más pesado fue el escogido como el que mejor rendía. Para que os hagáis una idea, había unos 50 gramos de diferencia con el más ligero. A nivel técnico, hay un cambio muy importante en la forma en que se construye el cuadro. La nueva OEZ se aleja de una construcción monocasco convencional y utiliza una construcción dividida en zonas estratégicas. Esto permite controlar mejor el laminado, colocar refuerzos solo donde hace falta y reducir material sobrante. De hecho, buena parte de las nuevas formas del cuadro, más redondeadas y con menos ángulos, no son casualidad ni un capricho estético. Las superficies más suaves permiten mejorar la compactación de las capas de carbono. Si hay menos huecos entre capas, hay menos necesidad de resina, y la resina añade peso, pero no añade rigidez de forma eficiente. Así que una forma aparentemente más limpia también ayuda a reducir material sobrante y a mejorar la relación rigidez-peso. Recordad lo que dijimos al inicio. Hasta estos extremos hay que llegar para mejorar diseños que llevan décadas de evolución. Pero dejando el peso al margen, Orbea tuvo claro que la rigidez era el punto en el que más se podía ganar para mejorar el rendimiento real de la bicicleta. Recordemos que la anterior generación ya mejoró la rigidez, pero especialmente en la parte trasera aún estaba por debajo de lo que podían ofrecer otros modelos. De hecho, la parte delantera tiene prácticamente el mismo nivel de rigidez que la anterior, pero el basculante ha mejorado su rigidez en un 22% según la marca. Esa mejora de rigidez supone una mejor transferencia de la potencia al pedalear, más precisión bajando y una ventaja menos visible, pero que responde directamente a una de las demandas más solicitadas en la anterior hoy: la mejora de la fiabilidad en rodamientos y amortiguador, y de rebote en la suavidad de la suspensión trasera. En un escenario ideal, el amortiguador jamás debería jugar ningún papel estructural en el cuadro. No están pensados para trabajar con estrés torsional, un tipo de fuerza que genera más fricción, hace que vayan menos suave y acelere su desgaste. Algo similar a lo que sucede con los rodamientos. Eso es aplicable a cualquier bici. Cuanto más aislado esté el amortiguador de cualquier función estructural, mejor. Es justo lo que se consigue con el nuevo diseño de toda la parte trasera. Aquí todo es nuevo, hay un refuerzo entre los tirantes para aumentar la rigidez. No lo veis porque no está donde esperas. Orbea ha añadido un refuerzo entre los tirantes, pero no en la posición más habitual. Lo normal sería colocar un puente en la parte trasera cerca de la rueda.
Orbea probó esa solución y comprobó que aumentaba mucho la rigidez en la zona alta de la rueda, pero no tanto en el punto realmente importante para ellos, que es el contacto del neumático con el suelo y la alineación de la zona de la bieleta. Por eso decidieron llevar ese refuerzo hacia adelante, más cerca del triángulo principal y de los puntos de giro. Es una solución más compleja porque debe ser desmontable para poder ensamblar la parte trasera y también añade algo de peso. Pero estructuralmente es mucho más efectiva para mantener el triángulo trasero alineado bajo carga. Ese refuerzo no es una simple placa, está mecanizado y tiene una forma estudiada para que los tornillos trabajen correctamente y para aportar rigidez donde hace falta. También incorpora pequeños detalles pensados para el mantenimiento, como accesos que facilitan la extracción de los rodamientos. Es un detalle pequeño, pero importante, especialmente en una zona en la que la generación anterior había sido uno de los puntos más sensibles. Esto nos lleva a uno de los cambios más visibles, el adiós a la violeta de carbono. En la anterior generación fue un punto controvertido. Sabemos el ruido que hizo la fiabilidad de esa zona, pero también que ese ruido es el reflejo del éxito en ventas de la OID. La violeta cambia por completo y pasa a ser de aluminio forjado y mecanizado. El aluminio forjado permite una pieza muy compacta, muy rígida y con una geometría mucho más precisa. Orbea explica que esta nueva violeta es más corta y más fuerte y que reduce el peso alrededor de un 30% respecto a la violeta anterior, al mismo tiempo que aumenta la rigidez. La nueva violeta pesa 43 gramos. Es una pieza pequeña, pero muy trabajada. Según Orbea, se probaron decenas de diseños antes de llegar al definitivo. Eso sí, si sumamos la nueva violeta y el nuevo refuerzo desmontable de triángulo trasero, el conjunto acaba siendo unos 23 gramos más pesado que antes. Y aquí la decisión de Orbea es interesante. Han preferido asumir esos gramos para mejorar el comportamiento y la fiabilidad. Es una decisión que habla bastante bien del enfoque de esta nueva generación de la OID. No todo se ha sacrificado por el peso. La zona del pivote principal también cambia. Orbea habla de un pivote actualizado que reduce el juego lateral. También se mejora la capacidad de carga de los rodamientos, se añaden sellos de protección y se utiliza el sistema UFO, el de flexión del carbono, para que el conjunto trabaje sin introducir tensiones innecesarias en el montaje. La idea es que el triángulo trasero no tenga que cerrarse forzado ni trabajar ya tensionado desde que se monta. El mensaje es bastante claro. La nueva OID no solo intenta ser más rápida, también intenta corregir uno de los puntos más delicados de la generación anterior. En las sensaciones en marcha os explicamos si lo han conseguido o no. Otra novedad importante es el adiós al soporte de la pinza de freno flat mount en el cuadro OMX. Ahora se pasa a usar pinza post-mount que se fija a una pieza de aluminio separada del cuadro de carbono. Es una solución que ya usan otras bicis y que nos parece un acierto, especialmente en bicis con este tipo de sistema de suspensión. Así, la parte de carbono del tirante no tiene que pensarse para resistir de forma tan directa las fuerzas del freno trasero. Además, la disponibilidad de pinzas de freno flat mount para mountain bike es cada vez menor, un estándar que parece muerto para esta modalidad y que solo sobrevivirá en el gravel y la carretera. La integración de líneas de basculante en el cuadro es muy buena y estéticamente, aunque la distribución de elementos es muy similar a la anterior OID, su presencia es muy distinta. Es una línea con mucho más músculo y más proporcionada a nivel visual. El amortiguador está semi-integrado en el tubo superior, que está abierto parcialmente. No es solo un recurso estético para integrar el amortiguador dentro del cuadro. Esta zona es una de las más importantes estructuralmente porque ahí se concentran muchas cargas cuando la suspensión trabaja, cuando pedaleamos de pie o cuando la bici entra con fuerza en apoyos. Por eso, el tubo superior adopta una forma más ancha para aumentar la rigidez en esa parte del cuadro sin añadir material de forma innecesaria. La idea es evitar torsiones en la zona de amortiguador y los pivotes, mantener la suspensión mejor alineada y reducir fricciones internas. Es uno de esos cambios que visualmente puede parecer integración, pero que en realidad está pensado para mejorar el tacto de la suspensión y la precisión de la parte trasera. Aquí vale la pena recordar que siguen usando su sistema de guía de cable del amortiguador patentado E-Line, que oculta por completo la salida del cable del amortiguador, dejando una línea limpia completamente. Un 10, obviamente. Siguiendo con el cableado, es por la dirección y mantienen el mismo sistema Spin Block que ya se usaba. Mismas piezas, todo igual, incluyendo el sistema de bloqueo de la dirección.
En los modelos con su propio manillar integrado de carbono, la integración es sensacional. Los cables van guiados por el basculante para entrar directos y de forma fácil al triángulo delantero. Una gran novedad es que incluyen un sistema para llevar una multiherramienta integrada en el cuadro bajo el tubo superior con un soporte magnético. Tiene todo lo necesario para reparaciones rápidas, incluyendo una Allen de 8 milímetros. Viene de serie en las bicis OMX y es una opción extra en las OMR. Siempre son bienvenidas opciones así, sobre todo si no condicionan el diseño del cuadro. En cuanto a los protectores, el de la vaina está tan trabajado como esperas de una bici de este nivel, y el de detrás del pedalier es similar a la anterior generación. Hay cosas que no cambian porque ya estaban bien antes. Tenemos pedalera a rosca, tubo de sillín recto y un mini guía cadenas integrado. En todas las tallas caben dos bidones, llegando a poder montar bidones de 1 litro delante, y el tamaño del bidón solo se ve condicionado por si llevamos amortiguador flight attendant o no. Vamos con la suspensión trasera, que no cambia en su concepto general. Monopivote con flexión de los tirantes y amortiguador horizontal bajo el tubo superior. La configuración más usual en las bicis de cross country modernas. Os explicamos por qué es así en un vídeo en el canal hace unas semanas. En cualquier caso, quienes tengáis en mente lo de comparar bicis con diseños similares, atribuyendo el honor de ser la primera y el resto, presuntas copias, a la marca que mejor se os pase por la cabeza, vale la pena que veáis que la OIZ es una de las bicis que más ha empujado ese diseño, y que es así desde su tercera generación, la de 2013. Sigue teniendo 120 milímetros de recorrido delante y detrás, pero ahora está lista para horquillas de 130 milímetros de recorrido, una opción que puedes escoger en su configurador Mayo. A nivel de cinemática, no hay grandes cambios. La suspensión de la nueva OID sigue una lógica muy de competición. No busca una curva extremadamente progresiva ni un tacto de bici de trail, sino un equilibrio muy específico para cross country. Al inicio del recorrido tiene mucho soporte para que la bici no se hunda al pedalear y mantenga esa respuesta directa cuando aceleramos o subimos de pie. En la parte media, la cinemática se vuelve más sensible, permitiendo que la rueda trasera copie mejor el terreno y genere más tracción y agarre. Y al final del recorrido, el propio amortiguador de bajo volumen aporta la resistencia necesaria para evitar topes sin tener que recurrir a espaciadores de volumen. La gran novedad de este apartado no está tanto en la cinemática, sino en el funcionamiento más suave de la propia suspensión trasera, gracias a la mejora en rigidez del cuadro, como os explicaremos en las sensaciones en marcha. Pasamos ahora a la geometría, y aquí la nueva OIC es continuista. No hay un giro radical porque Orbea considera que la geometría de una bici de cross country de 120 ya está en un punto bastante maduro. La nueva OIZ mantiene una posición muy de competición, con un stack bajo como rasgo más característico. El ángulo de dirección pasa a 66,8 grados, es decir, solo 0,2 grados más lanzado que antes. Orbea llegó a probar configuraciones más abiertas, incluso alrededor de 66 grados, pero la bici se sentía demasiado lenta para cross country. Y eso es clave, la OIZ no quiere convertirse en una bici trail ligera, quiere seguir siendo una bici de carreras. Las vainas se acortan hasta los 430 milímetros, 2 milímetros menos que antes, aunque el paso de rueda sigue siendo óptimo para cubiertas de 2,4. En los prototipos, Orbea probó diferentes longitudes y todos los probadores acabaron eligiendo la posición más corta. El motivo es que la OID ya tiene un stack muy bajo, lo que ayuda a cargar peso sobre la rueda delantera. Con vainas cortas, la bici gana reactividad sin perder ese apoyo delante. Las vainas son iguales en todas las tallas. Orbea defiende que la longitud de las vainas no tiene por qué depender solo de la altura del ciclista, sino también del estilo de pilotaje. Hay riders bajos que pueden preferir vainas largas para ganar estabilidad y riders altos que pueden querer vainas cortas para tener una bici más viva. En esta OID la decisión es clara, 430 milímetros para todas las tallas, buscando un comportamiento rápido y reactivo. Esta es su geometría completa. La gama de la nueva Orbea hoy se divide en 8 modelos completos, 4 con cuadro OMR y 4 con cuadro OMX. La familia OMR es la puerta de entrada a la nueva plataforma con precios desde 3.799 euros en la OIZ M30 hasta 6.999 euros en la OIZ M10 AXS. La OMX queda como la opción más ligera y avanzada con precios desde 7.299 euros en la OIZ M Pro hasta 10.999 euros en la OIZ M LTD. En la gama OMR, la M30 arranca con ruedas de aluminio, suspensiones RockShox y transmisión Shimano de Ore. La M20 ya da un salto importante con suspensiones Fox Factory Kashima,
Shimano XT y ruedas Oquo MP28 Pro en aluminio. A partir de la M10 llegan las ruedas de carbono Oquo M30 Team y el cockpit integrado OC MP10 Carbon, con Shimano XT-Di2, la M10 y SRAM AXS con suspensiones Flight Attendant en la M10 AXS. En la gama OMX, todos los montajes vienen con suspensiones Fox Factory Kashima, ruedas de carbono y cockpit integrado. La M Pro apuesta por Shimano XT-Di2, la M Team AXS por SRAM X0 AXS, la M Team Factory por Shimano XT-RDI2 y ruedas Oquo M30 LTD. Y la tope de gama, la M LTD, cierra la gama con SRAM XXSL, frenos SRAM Motif Ultimate y ruedas Oquo MP30 LTD. En los montajes con suspensión convencional se mantiene el mando OC Squid Lock para controlar suspensión y tija desde una misma unidad, una de las soluciones más características de la OIZ y un punto fuerte adicional importante. La excepción está en la M10AXS con Flight Attendant, donde la gestión de la suspensión pasa a ser electrónica y se usa un mando SRAM para la tija. Y, como siempre en Orbea, Mayo es uno de los grandes argumentos de la gama. En esta nueva OIZ es aún más ambicioso porque no solo permite personalizar colores, sino también ajustar el montaje con muchas más opciones. Se puede escoger horquilla de 130 milímetros, mejorar ruedas, añadir frenos Trick Staff, que como podéis comprobar no nos hemos resistido a pedir para nuestra bici de test. Optar por suspensiones RockShox Flight Attendant o elegir entre cubiertas Pirelli, Maxxis o Schwalbe. Es uno de los puntos fuertes de Orbea, no limitarse a ofrecer una bici cerrada, sino permitir que cada usuario configure una OID mucho más adaptada a su uso, su terreno y sus preferencias, tanto estéticas como de componentes clave. Pudimos visitar brevemente la fábrica de Orbea y comprobar cómo la apuesta por Mayo es uno de sus pilares y algo nada fácil de implementar en un proceso de montaje de las bicis, pero también como es una apuesta total. Vamos con las sensaciones en marcha, pero antes vale la pena dar kudos a Orbea por haber hecho la puesta de largo de la bici más impresionante y personal que hemos visto en una presentación. Pudimos tener una primera toma de contacto con la nueva OIZ en esa presentación, de la que os traeremos muchas imágenes en otro vídeo del buen riding que nos proporcionaron durante 2 días en la zona de Basaburua y Eremua, con un pequeño y rápido grupo en el que disfrutamos muchísimo y después rodando durante semanas con la OIZ por nuestros senderos locales, la auténtica prueba de fuego para cualquier bici que pasa por SMTB. Lo primero que debes saber de la nueva OIZ es que no ha perdido ni un ápice de su feeling racing y de carreras. Quizás la nueva estética te puede hacer pensar que se ha ido más al lado down country, pero no es así. La posición es prácticamente la misma, posición de alto rendimiento que viene caracterizando a la OIZ en sus últimas generaciones. Posición baja de delante, cuerpo centrado y pose bastante vertical sobre los pedales. Justo lo que pides si quieres sacar partido a todos tus vatios y muy probablemente algo que aprecian muchos de los usuarios de anteriores generaciones de la OIZ. Las sensaciones en marcha a la hora de subir son similares a la anterior OIZ. El peso sigue siendo competitivo y las ruedas están a la altura, aunque si hablamos de gama alta, pura y dura, las bicis donde el precio no es un factor limitante, ese es un componente que está yendo a un nuevo nivel en los últimos tiempos. Hay un hilo conductor único en todas las mejoras que hemos notado en la nueva OIZ, y es el aumento de la rigidez en la parte trasera. Pedaleando sentado o a ritmo pausado no notarás grandes cambios, pero a la hora de sprintar o pedalear de pie de forma agresiva, la bici transmite una mejor capacidad para acelerar. Son justo las situaciones en las que la parte trasera tiene que responder bien. También se percibe una suspensión trasera algo más reactiva a la hora de afrontar pequeñas irregularidades. En general, la primera parte del recorrido parece más aprovechable sin haber perjudicado especialmente a su estabilidad con el pedaleo. También es cierto que hemos probado la bici con Flight Attendant, que juega mucho con las posiciones de la suspensión, pero incluso forzando manualmente de modo abierto, la sensación es que estamos ante una bici más cómoda que la anterior OID, lo que puede chocar con esa idea de aumento de rigidez, pero que sobre el terreno es así, probablemente gracias a que el amortiguador trabaja con menos fricción que antes. Bajando es donde la nueva OIZ ha ganado muchos puntos, sobre todo en terreno roto o en zonas donde hay apoyos laterales muy agresivos. La parte trasera es más precisa y con ello toda la bici. Es más fácil mantener la línea en zonas de rock garden, sin tener que hacer correcciones o ir improvisando sobre la marcha.
te da más esa sensación de que donde pones el ojo puedes poner la rueda. Es algo muy positivo y que solo tiene el punto débil de que ahora serán las ruedas y las cubiertas el siguiente punto que más presión van a recibir. Pero desde luego es un avance importante en el feeling que transmite la OI. A la salida de las curvas con apoyos también tenemos esa sensación de que no perdemos energía y que la bici sale rebotada con fuerza de cada apoyo. También es una sensación positiva en la mayoría de situaciones, pero si vienes de la anterior, te puede llegar a parecer un feeling de la parte trasera algo duro y seco. En la práctica, ahora es la suspensión la encargada de aportar comodidad y ya no tanto el propio cuadro. En un uso cross-country nos parece el enfoque acertado. Es difícil comparar la rigidez en marcha entre diferentes bicis, pero ahora os podríamos decir que la OIZ simplemente está al nivel del resto de bicis con las que tiene que competir en el mercado y que además no se lo han puesto en nada fácil en sus últimas generaciones. En cuanto a la propia suspensión, todo en su lugar en lo que esperas de una bici cross-country. De hecho, hemos tenido esa grata sorpresa de comprobar que aprovechas un poco mejor el inicio del recorrido sin perder soporte con el pedaleo. La parte intermedia es más suave y el propio funcionamiento de los amortiguadores de aire con cámara de aire pequeña, como son los de cross country, ya ayuda a que la parte final del recorrido se endurezca y no sea fácil hacer topes. En cualquier caso, la sensación general de la suspensión trasera es que se aprovecha mejor en todas las fases del recorrido respecto al anterior. Nos ha gustado el buen equilibrio entre confianza bajando a alta velocidad y agilidad en tramos lentos. En ese aspecto está en un punto intermedio muy conseguido, algo que ya tenía la anterior. En definitiva, la nueva Orbea OIZ mantiene todo lo bueno de su anterior generación en cuanto a ligereza, integración, personalización y ataca directamente a los puntos que eran mejorables y que, sobre todo, los propios usuarios de OIZ habían pedido. Lejos de una revolución total, es una evolución lógica y acertada en todos y cada uno de sus aspectos, especialmente por haber sido capaces de no sacrificar nada de la esencia OIZ. El tiempo dirá si la fiabilidad pasa a ser un punto fuerte destacado de esta generación, algo a lo que apuntan los cambios, pero que nosotros no podemos valorar en poco más de un mes de uso. Lo que sí os podemos decir es que ahora tenéis todo lo bueno de las sensaciones que hicieron famosa y exitosa a la OIZ, pero con un plus importante de precisión bajando, un poco más de comodidad y un extra en aceleración. Sumadle los cientos de opciones de personalización y una buena gama de montajes y precios, y la OIZ lo tiene todo para seguir siendo un referente total en su disciplina.